Carl Jung era un apasionado de la mitología y descubrió que las imágenes que brotaban de la psique de sus pacientes eran exactamente las mismas que aparecían en mitos de todas las culturas y épocas. A pesar de que sus pacientes no se conocían entre sí y no tenían conocimientos previos sobre mitología comparada, las mismas imágenes y símbolos mitológicos se repetían una y otra vez en sus sueños e imaginaciones. Este descubrimiento causó una gran impresión en Jung. Apenas terminé el manuscrito de mi libro Símbolos de Transformación, me di cuenta de lo que significa vivir con un mito y lo que significa vivir sin él. Entonces, de la manera más natural, me encargué de conocer mi mito, y esto lo consideré mi tarea de tareas. En efecto, el individuo debe aprender a vivir según su propio mito. ¿A qué se refería cuando decía que la misión más importante del ser humano es descubrir su mito particular y aprender a vivir con él? Esto es lo que vamos a explorar en este vídeo, que he dividido en 3 partes, y cuya base es la genial obra Pathways to Bliss de Joseph Campbell, gran estudioso de Jung y posiblemente el mitólogo más importante de la historia. Una persona verdaderamente atenazada por una vocación, por una dedicación, por un fervor, sacrificará su seguridad, sacrificará sus relaciones personales y su prestigio, sacrificará incluso su vida, se entregará por entero a su mito. Los seres humanos entendemos el mundo a través de historias. Nuestra arquitectura cognitiva está construida para experimentar la realidad de esta forma. Y hay ciertas historias universales, temas y motivos que todos los seres humanos experimentamos de la misma forma porque nos ponen en contacto con las mismas ideas y arquetipos, las mismas fuerzas desconocidas que conducen a una fenomenología psíquica común para todos. Los mitos son el reflejo de esas historias universales. Aunque mucha gente cree que los mitos son solamente historias ficticias que los humanos inventamos en tiempos remotos, no es así en absoluto. El mito no inventa nada, sino que es un reflejo de los patrones objetivos de la psique. Evoca ciertas imágenes y símbolos que provienen de esos arquetipos y los organiza en forma de historias que apuntan hacia un significado trascendental. El mito tampoco pretende describir hechos históricos pasados, aunque en ocasiones puede usar como base ciertos acontecimientos reales que se conservan en la memoria colectiva de los pueblos. Su intención no es contarte lo que le sucedió a alguien en el pasado, sino lo que te está sucediendo a ti ahora, lo que tu conciencia experimenta en este momento concreto, porque todos estamos viviendo un mito particular, sin excepción. Nuestra vida actual es el reflejo de una historia mitológica que nos lleva hacia algo más allá de nosotros mismos y nos empuja a comportarnos de formas misteriosas e irracionales, llegando a actuar muchas veces en contra de nuestros propios intereses. Todo lo que atravesamos en nuestra vida tiene una correspondencia mítica en nuestra psique. Nuestra historia de vida actual es siempre el reflejo de un mito universal. Cuando nos enamoramos de nuestro propio reflejo, vivimos el mito de Narciso y corremos, como él, el riesgo de hundirnos en el estanque. Cuando nuestra rebeldía se desata y, poseídos por la arrogancia, perdemos el sentido de moderación, caemos como Ícaro, quien, desoyendo los consejos de su padre, se acercó demasiado al sol y perdió sus alas. El robo del fuego de Prometeo, la caja de Pandora, la expulsión del jardín del Edén, Sodoma y Gomorra, las parábolas que Cristo compartía con sus seguidores. Esos mitos e historias bíblicas son relatos eternos que, a través del simbolismo, el lenguaje mismo de nuestra psique, apuntan a un significado superior. Los mitos hablan de la experiencia humana universal, lo que nos une a todos, y nos muestran qué significan esas experiencias y cómo vivirlas apropiadamente cuando se presentan.
Un orden mitológico es un sistema de imágenes que da a la conciencia un sentido de significado en la existencia, un modelo que te conecta con la vida, un campo en el que puedes ubicarte. El mito debe llevar al individuo a través de las etapas de su vida, desde el nacimiento hasta la madurez, pasando por la senilidad y la muerte. Si no nos volvemos conscientes del mito que estamos viviendo, nos empujará a vivir subliminalmente una historia de vida que puede resultar altamente problemática. Por ejemplo, si no nos damos cuenta de que hemos caído en el narcisismo, corremos el peligro de ahogarnos simbólicamente en el estanque del yo. Pero cuando descubrimos qué narración mitológica está reproduciendo nuestra psique, es decir, bajo qué tema mitológico estamos funcionando inconscientemente, sus símbolos e imágenes traspasan el umbral de la conciencia y adquieren un orden armónico. Nuestra historia de vida cambia por completo. Esta es la tarea de tareas a la que se refería Jung. La idea fundamental de los mitos occidentales es que el orden celestial debe ser el modelo del orden de la vida aquí en la Tierra. El macrocosmos, el gran cosmos, es un cosmos ordenado. La sociedad, el mesocosmos, por así decirlo, aspira a reflejar ese diseño celestial o espiritual, al igual que la vida del individuo, que debería ser un microcosmos que refleja el gran orden macrocósmico. Esta es la gran armonía. El orden mitológico nos proporciona esta idea de todo armónico y equilibrado. Tú mismo, tu familia, tu sociedad, el universo y el misterio más allá funcionan como una gran unidad. Por eso la primera función de una mitología es reconciliarnos con nuestras condiciones de vida, evocando en nosotros un sentido de asombro que nos lleve a agradecer y abrazar el monstruoso misterio que es la existencia, y de esta forma poder ocupar apropiadamente nuestro lugar en la gran armonía de la que formamos parte. La vida es una presencia horrenda. La primera función de un orden mitológico ha sido reconciliar la conciencia con este hecho, y además con gratitud y amor. Los primeros órdenes primitivos de la mitología son afirmativos, abrazan la vida en sus propios términos, a pesar de la catástrofe y la tragedia de la existencia. La única forma de abrazar la vida es afirmarla hasta la raíz, por muy podrida que esté. Este tipo de afirmación lo encontramos en multitud de ritos primitivos. Un claro ejemplo son los ritos de iniciación a la adultez, también llamados ritos de paso. El joven debe dar el paso a la vida adulta, lo que implica dejar atrás su mundo de fantasías infantiles y su necesidad de dependencia de la madre, y abrazar por completo las responsabilidades propias de un hombre. El neurótico podría definirse como alguien que no ha logrado cruzar del todo el umbral crítico de su segundo nacimiento, el nacimiento a la vida adulta. Los estímulos que deberían suscitar en él pensamientos y actos de responsabilidad evocan, en cambio, los de huida a la protección, miedo al castigo, necesidad de consejo, etc. Y, como un niño, tenderá a atribuir sus fracasos y problemas a sus padres o a ese hábil sustituto de los padres, el Estado y el orden social que lo protege y apoya. En ese momento concreto de transición a la edad adulta, el joven está viviendo ese mito, lo quiera o no y sea o no consciente de ello. No es una historia inventada por él de forma subjetiva y arbitraria, sino algo que está por encima de él y que todo hombre debe experimentar. Las sociedades tribales, que vivían en contacto con sus símbolos y sus mitos, sabían que ese no era un momento de retirada hacia el paraíso maternal, sino de avance hacia las tierras hostiles que se abrían ante el joven. Para que su conciencia no se estancara y pudiera desarrollarse correctamente, usaban este tipo de rituales de paso que activaban en su psique los símbolos apropiados. La forma en que las mitologías hacen su magia es a través de los símbolos.
El símbolo funciona como un botón automático que libera energía y la canaliza. A través del ritual, el joven participa en el símbolo. El ritual es la manifestación o representación dramática, visual y activa de un mito. Cuando participas en un ritual, te comprometes con el mito y sus símbolos actúan sobre ti. De forma inesperada, el joven es emboscado en medio de la noche por hombres vestidos de demonios y espíritus inmundos, símbolos del terror que el joven siente hacia lo que tiene frente a él, lo desconocido e insondable, y hacia lo que debe avanzar y adentrarse sin remedio a pesar de sus resistencias, o de lo contrario corre el peligro de quedar atrapado en el laberinto de la niñez para siempre, como Peter Pan. La madre trata de protegerlo, forcejeando con los intrusos en un acto de puro teatro en el que grita agitadamente y finge sollozar desconsolada, como si realmente estuviera sufriendo la pérdida de su niño. Pero no puede evitar que se lo lleven. La protección de la madre, que siempre había funcionado, que siempre lo había librado de todos sus peligros y satisfecho todas sus necesidades infantiles, ya no es suficiente. En la oscuridad de la noche, el joven deberá pasar por varias pruebas difíciles, cada una de las cuales tiene como intención rescatar ciertas imágenes y activar en su psique los símbolos que necesita para reconciliarse con el mundo y avanzar en su camino de vida. Cuando regresa a casa, ya no es el mismo. Su conciencia ha traspasado un umbral simbólico y ya no hay vuelta atrás. Gracias a la participación en su mito, a través de un ritual apropiado, su conciencia ha podido activar los símbolos que necesitaba para avanzar. Quien regresa ya no es un niño, sino un hombre que ha ocupado su lugar en el orden cósmico. Los símbolos provienen de la psique, hablan desde el espíritu y para el espíritu, y son, de hecho, los vehículos de comunicación entre las profundidades de nuestra vida espiritual y esta capa relativamente delgada de conciencia por la cual gobernamos nuestras existencias diurnas. Y cuando esos símbolos, esos vehículos de comunicación entre nuestro ser superior e inferior son quitados, nos quedamos sin un intercomunicador. Esta escisión nos deja esquizoides. Cuando rechazas los símbolos y rituales a través de los cuales se desarrolla el mito, tienes la disolución de la civilización. Esta es la situación en la que nos hemos hundido durante el último siglo o dos. Nada realmente significa nada porque hemos perdido el contacto con el significado de nuestros símbolos. Los seres humanos nos conectamos con el significado trascendental de la existencia a través del simbolismo. Cuando perdemos el contacto con los símbolos, hemos perdido el vehículo de comunicación entre nuestra conciencia de vigilia y nuestra vida espiritual más profunda. Hoy, sin mitología y sin religión, sin símbolos y sin rituales, no sabemos qué significa nada. No sabemos qué significa ser hombre o ser mujer, ser padres o ser hijos, ser íntegros o ser mentirosos, ser buenos o ser malos. No sabemos qué significa el mundo ni qué significa nuestra vida. Y vivir sin significado es sinónimo de vivir sin sentido. Poseídos por la cosmovisión materialista y habiendo desterrado el simbolismo de nuestros mitos y religiones, vivimos en el páramo del subjetivismo más despiadado y estamos huérfanos de significado. Nuestra conciencia, orientada hacia el exterior, dirigida a las demandas del día, puede perder el contacto con estas fuerzas internas, y los mitos, afirma Jung, cuando se leen correctamente, son los medios para volver a ponernos en contacto. Nos están hablando en un lenguaje pictórico de los poderes de la psique para que puedan ser reconocidos e integrados en nuestras vidas. Poderes que han sido comunes al espíritu humano desde siempre y que representan esa sabiduría de la especie por la cual el hombre ha capeado los milenios. La propuesta de Jung y Campbell es que debemos rescatar el significado objetivo de nuestra vida,
porque ese significado objetivo existe. Más allá de tu subjetividad está lo objetivo. Más allá de lo que para ti significa algo, está el significado. Más allá de tu verdad está la verdad. Más allá de la multiplicidad está la unidad. Debemos recuperar el contacto con los símbolos que brotan de nuestra psique y que apuntan al mito subyacente que estamos viviendo. Tenemos que reactivar el símbolo, devolverlo a la vida y encontrar lo que significa, relacionarlo con nosotros de una forma u otra. Eso es lo importante, activar tu imaginación de alguna manera. Debes encontrar aquello sobre lo que tu propio inconsciente quiere meditar. Con sus pacientes, Jung llevaba un diario de sueños y se enfocaba en identificar las imágenes, símbolos e historias que emergen y resurgen repetidamente. Mire historias y símbolos y vea cuáles resuenan o se repiten, decía. Identificar esos símbolos que aparecen en los sueños y tomar contacto con su significado objetivo, no tu interpretación subjetiva, es una forma de traer al territorio de la conciencia lo que brota del inconsciente, gracias a lo cual se facilita un diálogo a través de formas simbólicas presentadas desde la mente inconsciente y reconocidas por la conciencia en interacción continua. Es así como los símbolos comienzan a trabajar en ti y experimentas lo que Jung llama la conjunctio oppositorium, la unión de los opuestos en ti, que te permite recuperar el potencial no realizado, no utilizado en ti mismo. El objetivo es la reintroducción de este potencial en el mundo, es decir, en ti que vives en el mundo. Debes recuperar este tesoro de comprensión e integrarlo en una vida racional. A través de un diálogo llevado a cabo con estas fuerzas internas mediante nuestros sueños y mediante el estudio de los mitos, podemos aprender a conocer y llegar a un acuerdo con el horizonte mayor de nuestro propio yo interior más profundo y más sabio. Lo que el mito hace por ti es señalar más allá del campo fenoménico hacia lo trascendente, de donde vienes y con lo que tienes que comprometerte si quieres vivir una vida significativa. En lo profundo de ti yace el misterio de tu propio ser con el que debes lidiar.